Yo quiero darle la bienvenida a quienes me acompañan en el micrófono, mi querido y compañero Francisco Paniagua. Muy buenas tardes a todos y cada uno de los dominicanos que están en el interior del país y aquellos que están en el resto del mundo, porque su mundo digital tiene un alcance nacional e internacional. Muy buenas tardes, César Bollero, hacedor de líderes. Mentor. Veo que titubeaste. ¿Sobre qué cosa? Hacedor. Es que entre coaching, hacedor de líderes y mentor, No a veces yo no sí. sé con cuál salgo. Sí, ¿con cuál salimos? Porque es que cuando tú tienes muchas titularidades, hay que ver cuál es la que cae en el momento, cuál es la del contexto. Bueno, te lo voy a resolver. Ok. César, tu amigo. Caramba. Eso se A ver, llama- Permíteme, por favor. Para que ustedes vean, señores, cómo ese señor se desenvuelve. A él, eso es lo que él le va a enseñar a ustedes, cómo salirse de abajo de la patana. Recuerdan que yo dije un número, a ahí es que uno aprende con ¡Qué César peligro! Bollero. Así mismo es, señores, muchísimas gracias por estar con nosotros y en este momento queremos darle las gracias a los jóvenes que nos acompañan en este estudio detrás de cámara, que ellos son los que hacen posible que usted nos vea así bonito, como si tuviéramos un filtro, ¿eh? Y no solamente eso, sino además con una mística, Sí. cómo nos han abordado, cómo nos están colaborando desde las redes, desde el aspecto de las noticias, en la página web, el personal técnico que está aquí. De verdad que nos sentimos ya en casa. Tú sabes que se han destacado por una cosa, y es que en cada parte del proceso han tirado un puente. Si nunca han mostrado un muro para cualquier situación, incluso situación que nosotros no hemos previsto, y ellos vienen con atención Así y es. nos tienden el puente. De verdad que estamos muy agradecidos. Don Ismael, los sueldos de los muchachos, revíselo. Revíselo. Revise. Bueno, pues déjenme decirle Ya que ganamos unos puntos ahí ya con el equipo. bueno, déjenme decirle que cuando las voces se unen, la verdad se escucha más fuerte. Así que muy buenas tardes, República Dominicana. Y en este momento continuamos con nuestro programa porque hoy tenemos, señores, el dato curioso del día que lo tiene a mano nuestro querido amigo César Bollero. Tú sabes que este dato me pareció importante y viene alineado con algo que más adelante le vamos a comentar. Y al siguiente. La República Dominicana, estoy seguro que ustedes no saben esto, la República Dominicana es uno de los países con mayor tasa de accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes en América Latina. Yo quisiera sorprenderme, César, pero hace mucho que manejamos el dato. Pero una cosa es manejar el dato desde la postura que tú tienes comunicador y otro es que la ciudadanía entienda la importancia de lo que estamos diciendo. Eso Y es entonces fundamental. allí es donde está realmente el dato curioso. Y mira qué importante lo que tú acabas de señalar, porque parece tan obvio Está normalizado. que está normalizado. Está normalizado. Y muchas veces lo escuchamos, pero Ajá. no atendemos a lo que estamos Por escuchando. eso es el dato curioso. Y mira lo interesante de esto. Y no es por falta de leyes. Cuidado con esto, atención. Porque tenemos la ley 63-17. Tenemos al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Tenemos señales, multas, campañas. Tenemos estructura, Francisco. Que es increíble. Esto le encantaría a Diana. Sí, Así sí. Tenemos las leyes. Así es. Pero, y no solamente eso. Lo peor de todo es que lo que no siempre tenemos es cultura. Y esa es la parte del dato curioso. Porque el ego nos sobrepasa, porque queremos pasar primero. Sí. Es increíble que cuando tú vas en tu vehículo y vas pones tu direccional de cruce, es como una señal para que el otro corra más rápido. Y entonces yo me pregunto ahí en ese momento, ¿qué está pasando con nuestra mente? ¿De qué no nos estamos dando cuenta desde el punto de vista cívico? ¿Y qué es lo que realmente tenemos que hacer para poder apostar a una República Dominicana más educada en materia de tránsito? Y sabes que hablando de tu dato curioso, ahora yo esta mañana estuve leyendo sobre noticias de Japón y decía precisamente en materia de tránsito Japón no educa porque ellos lo tienen intrínseco, el modelo de ciudadano que tienen, lo tienen intrínseco. Como yo siempre digo, la educación del dominicano está a ley de 2 horas en un vuelo. Usted se monta en un vuelo en el aeropuerto y va a Puerto Rico y va a Miami, inmediatamente usted
se hace dueño de las leyes del lugar donde usted llegó. Hay Pero una es que diferencia. en estos días salió una noticia que hubo un apagón en Japón. Y entonces no pudieron cobrar el uso del tren. Y cuando se restableció el servicio, el problema, estaban haciendo grandes colas para ir a pagar el servicio que ya habían utilizado. Pero no aquí en Dominicana. Eso no es un dato eso curioso. Es en Pekín. Ese es el más dato curioso todavía. Así es. Pero ese es el dato en curioso. comparación con Japón hay que decir que el tema con Japón es que Japón no educa de manera secular, educa de manera cultural. Si lo que el japonés aprende es a convivir. Ya después los detalles de cada cosa se van aprendiendo en el camino. Pero por ejemplo, a mí que me gusta y que soy un fanático 1A del béisbol, me pareció algo interesantísimo que en un evento internacional de béisbol los jugadores terminaron recogiendo cada una de las botellitas de agua que habían consumido en el dugout. Eso no lo había visto yo nunca. Es decir, esperar que venga el servicio de limpieza del estadio a limpiar. No, ellos salieron cada uno con una funda y recogieron. Vimos, por ejemplo, aquella vez que explotó la planta nuclear, que fue una expectativa mundial en Japón, como en vez de crear un boicot, la población lo que hizo fue ordenarse. Nada de saqueo. Aquí, señora, aquí se cae un camión de grapas y la gente va a buscar grapa, aunque no sepa para qué se la está robando. Yo creo que en Porque este país, mira, Francisco, en Pero este tú país has no dicho algo necesitamos fuerte. más bocina. No necesitamos más No, bocina. no, no. Wow. Necesitamos más conciencia. Conciencia. Necesitamos exactamente. conciencia. Necesitamos que el dominicano despierte. Porque además, lo más brutal de todo esto, y es importante que lo sepamos, es que el tránsito es el espejo perfecto del liderazgo nacional. Sí. Como conduces tu vehículo, estás conduciendo tu vida. Sí. Y Sí. con esto cerramos el dato curioso. Wow. Bien. Muy bien, pero Creo que fue muy bueno hoy. no, Quizá no fue excelente. tan curioso el dato, pero es un dato de mucha conciencia. De hecho yo pienso Ahí está lo curioso. Yo- de- Pero ahí está lo interesante. De hecho, yo pienso que este dato curioso que trae Bollero hoy es la esencia de este programa. Sí, no, y debe ser, porque Es la nosotros esencia. tenemos como uno de los pilares la educación. Así es. Y yo diría que haciendo un paréntesis dentro de la educación, la culturización, que el país pueda asumir cultura de cosas que no se enseñan en la escuela. Porque vuelvo al tema de la comparación con Japón. Hay cosas que no se enseñan en la escuela, que se enseñan en la casa. Que no lo educan. Bueno, pues entonces en este momento, señores, lo que vamos a hacer es continuar con el contenido de nuestro programa, pero ahora tenemos algo que está a cargo de Francisco Paniagua precisamente, y es que hay un tolete fuerte por ahí en el día de hoy. Usted sabe que nosotros, mire, tenga cuidado cómo usted anda, porque a nosotros nos va a llegar el video y nosotros vamos a crear el tolete y le vamos a premiar con lo que usted como ciudadano hace ahí afuera, y que no a todo el mundo le va a ir muy bien con su video. Así que, Francisco, ¿qué nos tiene? ¿Cuál es el tolete? Ya va, déjame presentar a Francisco. Ya va. Atención, dominicana. Prepárate. Viene lo que estabas esperando, el momento ícono de tres voces. Fanfarria. El tolete del día, señores. Francisco, Que sorpréndenos. Wow. Que hoy no es un tolete. No. No, ni es tolete, ni No. es uno. Son toletas y son dos. Ay, 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 ay. Anda circulando en redes sociales y en diferentes plataformas digitales la pelea que escenificaron dos damas de la República Dominicana fuera de un gimnasio, luego o antes de entrenar, porque dicen en los corrillos que había una de las damas a la que le conocen como alias La Flaca. ¿Cómo? Sí. Que se burlaba de la segunda, se burlaba de su madre que había muerto, y Diana, que es la hija de la fallecida, parece que hoy se llenó de indignación y les respondió. Y las damas escenificaron una lucha que rememora los mejores tiempos de Ya Veneno y Relámpago Hernández. Eso fue una cosa atroz. Máster, ayúdanos por favor con el tolete o las toletas del día, porque lo que se evidenció hoy fue el nivel de violencia que se genera
en las calles dominicanas porque nosotros no tenemos la capacidad, no tenemos la culturización de la paciencia. De la tolerancia. Señores, no se tolera, en este país no se tolera, es una cosa bochornosa. Muy lamentable. Como estas dos damas resolvieron a los puños y a los jalones sus diferencias. Y llama y cabe destacar también la cultura reportera del dominicano. Sí, porque es increíble como dos personas se matan a golpes y nadie intenta intervenir, nadie intenta desapaltar, como así nosotros solemos llamar cuando podemos intervenir en una situación de violencia. A estas dos damas, no todo el mundo quiere tener el mejor video. Gracias a eso tenemos el tolete, ¿verdad? Quizá no me pueda quejar tanto, pero por lo menos uno de los dominicanos que estaba ahí debió ser un poquito concienzudo y decir, no, pero yo no puedo permitir que esto pase enfrente mío. Mira, el más fuerte de todo lo que está es agitando. Es lamentable, y esto quiero que sepan que lo estamos exponiendo no porque celebremos esta conducta, sino todo lo contrario, sino para llamar la atención del ciudadano y que sepa que realmente es bochornoso, sobre todo dos damas jóvenes, dos mujeres bonitas, elegantes, y yo quisiera saber qué pasaría. Qué pena que no tenemos a Diana Pimentel con nosotros hoy, porque yo entiendo que ahí debería de estar violencia también, ¿no? No, pero y además ahí hay una manifestación de violencia. Además de lo que estamos viendo, lo interesante de todo esto es, están peleando por un caballero. No, instructor. La titulación está equivocada. Lo que pasa es que el morbo invita inmediatamente a pensar que se pelea por un hombre. Porque cuando las mujeres pelean de una vez... ¿Por un caballero? No, era por una ofensa sobre la madre de una de las damas. Porque no fui hoy para el gimnasio. Sí. Lo que pasa es que en República Dominicana, César, inmediatamente dos mujeres están peleando, la bolsa de valores cotiza al hombre más caro. Inmediatamente dice, la pelea es por un hombre, y todos los hombres comienzan a tomar valor. Pero realmente no era por eso. Yo no fui al gimnasio. Espero que discúlpenme, muchachas. Prometo mañana estar allá temprano. Pero no se estén peleando así por uno. Por el talento. Bueno. ¿Tú sabes qué cosa es interesante de esa pelea? Y quiero llamar la atención a las estilistas de esas damas, porque nosotros tenemos espacio abierto para anuncios y a mí se me ocurrió un anuncio increíble. Sí, que no se despegaron. No. La estilista de esas damas. Sí, son de buen material y buen trabajo, porque miren, se alaron los cabellos hasta manos poder y no se cayeron ninguna de las dos extensiones. La forma que se están alando el cabello estas dos jóvenes es específicamente con la intención de quitarse la peluca. Sí, porque ellas saben. Ellas saben que es para eso. Ellas saben cuál es su debilidad, ellas saben lo caro que es ese producto. Pero hubo una que más que el cabello tenía muy intenciones muy claras de lo que quería hacer, porque se enfocó en dar golpes como si fuera un hombre. Bueno. Violencia dominicana que nosotros tenemos que erradicar en nuestra agenda del día a día. Así es. Bueno, una pregunta de conciencia. ¿Está bien que frente a una situación como esa no se separen? ¿Que se permitan que se agreden? Eso está bien. Eso es peor que la acción de violencia. Y te explico por qué desde mi ignorancia psicológica. La ira es parte del ser humano. Que tú la puedas controlar o no, ya eso es un grado de inteligencia emocional. Pero es parte de ti. Sí. Tú en un momento dado te puedes salir del control. Pero lo que no puede ser es que el que está calmado, lo que se le ocurra sea grabar un momento de debilidad emocional tuyo para querer connotar en las redes. Eso es parte de la degeneración y buscar los likes sobre un bochorno que va a sufrir tú después de que salga el video. Así es. A propósito de cómo comenzamos el programa, me llena de reflexión el pensar, mira que como una situación como esta la viralizamos al punto que se colocan titulares para darle más morbo. Claro, para llevarlo más allá. Pero no premiamos al buen ciudadano, no premiamos la buena conducta, no celebramos lo que está bien hecho, no celebramos un logro particular. Eso es para arriba, pero cuando pasa esto es donde está nuestra atención. Así es. Y qué peligroso que nosotros le estemos colocando el ojo o nuestra atención a lo que no te suma.
a lo que realmente no hace conciencia y a lo que no te va a permitir tener la República Dominicana que tú quieres tener. Eso Bueno, es así. Eso es así, pero en este momento nosotros nos vamos a una pausa y regresamos para leerles las principales noticias que tenemos en el día de hoy. Seguimos con ustedes y les damos la gracia por mantenerse en sintonía con Tres Voces. Y en este momento vamos a ver cuáles son esas noticias que están en primera plana en el día de hoy. Francisco. Bueno, el mundo está convulsionado, muchas informaciones nacionales también. Y con la ayuda de nuestro máster vamos a poner las principales portadas de los periódicos de esta mañana para ir revisando las principales informaciones que han movido el mundo y el país en el día de hoy. Importante resaltar, y una de esas noticias, cuando nuestro máster nos ayude, será la publicación del diario El País en España, quien habla del impacto de las amenazas de Donald Trump contra España. Recuerden que Trump encominó a España a hacer una mayor inversión en armas en la OTAN para reforzar el tema económico de la organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una especie de grupo de países aliados en términos militares. El presidente Sánchez se negó y dijo que su economía no estaba listo para eso. Entonces Trump dijo, bueno, pues si es así, entonces yo te la voy a poner difícil y te voy a obligar a eso. Acuérdense que Trump está en esa actitud. Los demás diarios, los nacionales, por favor. Ahí Pero interesante es la actitud ¿De Trump? de Pedro de Sánchez, ¿no? guapo. La ¿Sabe que forma, Sánchez la siempre- postura. Sánchez siempre se mantiene en su posición y no hay quien lo mueva mucho. Sí, 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 muy muy firme. firme, Sí, él muy es muy firme. firme, muy firme. Incluso en las cosas que Sánchez debería estar un poquito avergonzado, cosas que han pasado en España, Se cuando a él lo mantiene ataquen, él mantiene una postura estoica. sí, estoica, Totalmente estoica. no se dobla No el se hombre. dobla. Y precisamente una de las cosas que trabajamos en oratoria tiene que ver con eso. ¿Cuál debe ser la postura de cada uno de los representantes que ejercen en un momento determinado todo este tema de la oratoria frente a las cámaras? O sea, sosegado, bien puesto, bien parado. Ve que casi no se mueve, ni siquiera mira para los lados, simplemente concentrado en lo que tiene que decir para que no se deriven de allí malinterpretaciones por la comunicación Por gestual. casualidad hay un César Bollero detrás de Pedro Sánchez. Debe haber. O sea, que Debe- por un debe tema haber- de debe haber un César, confidencialidad, debe por haber un confidencialidad César. no voy a decir. César. Lo que yo sé que tengo al lado de mí a un mentor nacional e internacional, y esa actitud y esa postura siempre estoica de Pedro Sánchez, firme, me dice que hay un bollero por ahí. No sé si será César Bollero, pero hay un bollero. Lo que yo estoy seguro que ahí no son 6,000, ahí son un poquitito más. Los 6,000 es aquí en el patio. Eso nada más aplica aquí. En el patio. Miren, publica el periódico El Día que el sector privado ha generado el 65% de los nuevos empleos en el país. Y la foto de portada tiene que ver con el juego histórico de béisbol que se desarrolló ayer, que será mi comentario en unos minutos. Continuamos con los demás diarios que publicaron. El Diario Libre habla de la guerra del Golfo cuando dice que amenaza el suministro mundial de petróleo y lo encarece más. Recuerden que ayer hablábamos con doña Peggy, quien tiene una categoría diplomática para hablar del tema, y nos decía que el nivel de producción de petróleo de Irán, que es uno de los países en conflicto, se potencializa porque también tiene el control del estrecho de Hormuz, que es básicamente la carretera marítima por donde cruza el resto de un 60% más de petróleo del resto del mundo. Hablamos de Qatar, hablamos de Emiratos Árabes, hablamos de Dubái, es decir, la mayor parte petrolera de Oriente Medio cruza por ese estrecho que controla Irán. Y esta situación se está saliendo de control porque la verdad es que lo que parecía una amenaza ya es una guerra establecida. Hoy Estados Unidos derribó un submarino iraní que era uno de sus bastiones de armamento y la verdad es que esto está tomando color de hormiga. No, y bueno, ya son 10 países de Medio Oriente que están siendo tocados, afectados. Totalmente involucrados. Totalmente involucrados ante la situación que la generaron Israel y Estados Unidos. Y eso que hay que saber y connotar,
que a nosotros, muchas personas, no, eso está muy por allá, eso, mire, eso a nosotros, no sabemos aquí el viernes cuál va a ser el anuncio de los precios del combustible. Sí, a propósito de lo lejos o cerca que nos pueda estar picando el pleito. Recuerden, señores, que cuando inició la guerra de Rusia y Ucrania, la mayoría del ser humano de República Dominicana, para no decir de otro sitio, no sabía que la mayoría de los granos que se producen en el mundo se producían en Ucrania. Es decir, todo es hasta que se arma el lío. Después que se arma el lío y comienzan a subir los precios, que tú te enteras el porqué de las cosas. Y esto ni siquiera nos llama a ignorancia, porque ese mismo conflicto, en ese mismo entorno, se dio en los años 90 con la llamada Guerra del Golfo, lo que Estados Unidos llamó la Operación Lobo del Desierto, que encabezó George Bush padre, cuando Irán tenía un conflicto con Irak por una parte que se llama Kuwait, que es una parte donde hay mucho petróleo, y ese conflicto nos generó una crisis económica grandísima. Imagínense ahora que no solamente son dos países los involucrados, sino que, como dice Katy, hay toda una región dándose plomo parejo, como decimos allí en el barrio. Ese comentario que acaba de hacer me parece muy interesante, porque a pesar de que la historia se repite y se repite y se repite, todavía no terminamos de entender la importancia de la producción interna y el cómo colaborar bajando los costos para que la prioridad esté en producir en la República Dominicana. Y depender menos. Y depender menos. Pero y a pesar de que la historia nos insiste en contarnos la misma historia, seguimos cometiendo el mismo error. Porque cometemos lo que dice la gente, que si tienes mala memoria tienes la posibilidad de repetir el problema, repetirla. Entonces, lamentablemente, este gobierno y los anteriores, porque hay que saber decir las cosas como son y equilibradas, realmente nuestros gobiernos han sido irresponsables ante la economía agropecuaria en República Dominicana. Se hacen muchas exportaciones cuando aquí se debería enriquecer más al agricultor. 36 años pasaron desde aquella guerra y estamos ahora mismo bajo la misma amenaza. Continuamos con el último de los diarios de circulación nacional que publicó esta mañana. Dice Yael Isa Tavares, quien es el presidente del consejo que dirige Metropolitana de Transporte, que es la nueva empresa público-privada que está manejando el transporte colectivo. Dice que la apuesta es transporte masivo en cada entrada de la capital, que esa es la estrategia. En esta semana pasada se inauguró la línea 12 del Metro de Santo Domingo, quien amplía desde el kilómetro 9 de la carretera Duarte hasta la entrada de los Alcarrizos la cobertura del metro de Santo Domingo. También la semana pasada, y Katy es testigo de eso, se puso en marcha el corredor Independencia, que fortalece y robustece de transporte masivo a la capital. Enhorabuena que el director de la Metropolitana de Transporte nos diga que la estrategia es fortalecer el transporte masivo. Que es lo más necesario. Yo siempre he dicho que no es tanto agrandar las avenidas. Mientras más carriles hayan en las calles, más vehículos van a transitar, porque el parque vehicular de República Dominicana, por cada feria vehicular, en un fin de semana, saca a las calles más de 15,000 vehículos. Por un solamente viernes, sábado y domingo, una feria de vehículos de los préstamos bancarios, señores, saca más de 15,000 vehículos a las calles. Así que el tema aquí, la solución no es agrandar las calles. Aquí es tener un buen servicio de transporte masivo, colectivo y que sea seguro. Porque sobre todo la parte de que sea seguro, invita al ciudadano a apostar al transporte masivo, a bajarle el incentivo, la necesidad de comprarse un vehículo. Porque si usted vive en los Alcarrizos y el teleférico le cruza cerca, con un pasaje con un solo pasaje, usted está en la zona metropolitana, porque usted va a tomar su teleférico, que lo va a dejar en la entrada de los Alcarrizos, toma su metro y va a llegar posiblemente hasta Villamella o posiblemente hasta la San Vicente de Paul, y va a cruzar la ciudad de extremo a extremo
sin la necesidad de incorporar un vehículo más al parque vehicular. Entonces, eso de alguna forma está llamado a descongestionar el tránsito diario, que es bastante caótico que Así es es. hoy. Así es. Es interesante como en Europa la gente tiene su vehículo, pero se siente más cómoda en el transporte masivo. Sí, claro. Eso, Pero no solamente en Europa, te vas a Estados Unidos igual. Porque, ojo, yo quiero hacer un llamado a la conciencia ciudadana. Yo he estado en México y el mismo tapón, la misma congestión de tránsito terrible. es terrible. Pero en Panamá, yo he estado en Panamá, y en Panamá tú prefieres caminar kilómetros y kilómetros y no entrar al tránsito lo fuerte que se pone. Pero he estado en Brasil y me ha pasado lo mismo. Entonces, esto no es nada más del dominicano, lo que es del dominicano convertirse en Terians cuando está en un vehículo. Y no todos terian, Y no todos Terians. específicamente algunos rumiantes y otros con cormillos. Así es, señores. Atención dominicana. Atención dominicana, que hay un problema de salud mental que realmente hay que ponerle mucha atención, porque sé de personas que cuando toman un volante ya no son seres humanos, sino que son transterians. Señores, pero Transterians. Sí, es un nuevo término. Mira, Francisco, atención. Al nuevo concepto. Atención al nuevo concepto. Señores, en este momento nosotros como Tres Voces tenemos comentarios de nuestros talentos compañeros, y con nosotros tenemos el comentario de César Bollero. Mi comentario del día de hoy es que la República Dominicana no necesita más promesas, señores. Estamos cansados de la promesa. Realmente lo que necesitamos es más ejemplo. Necesitamos más acción, porque la verdad es que la palabra inspira, pero el comportamiento arrastra. Y en la medida que nosotros tengamos más conciencia de que apostemos más a la felicidad, de que apostemos a hacer las cosas bien, de que apostemos a la conciencia ciudadana, de ese mismo punto de vista vamos a ser más felices, vamos a tener más conexión, vamos a dejar de estar hablando tanto y vamos a conectarnos con la acción. La acción te conecta realmente con lo que tú quieres, te conecta con el logro, te conecta con el propio concepto de superación personal. En tu hogar te está ocurriendo, estamos cansados de la queja, y a veces tenemos que cuidarnos, porque nosotros inclusive hasta abordando el programa, la misma situación del día a día te lleva como que a la queja. Y no, la gente no quiere eso. La gente quiere es estar en un país más alegre, pero hay quien depende de eso, de cada uno de nosotros. Hagamos de República Dominicana el país que todos queremos. Bueno, tienes mucha razón, César, porque hay algo que carga tu día a día, y es que tu estado emocional. Mira, yo estuve leyendo en estos días, tu estado emocional te carga. Yo estuve leyendo en estos días, usted se ha puesto a pensar cómo usted se sintió el día que usted se graduó de esa carrera que usted duró 3, 4 años estudiando. Usted tuvo ese sentimiento de logro, ese sentimiento de éxito y así de celebración, ¿cierto? Ese sentimiento que tuvimos nosotros el día lunes 2 de marzo cuando dimos a luz este espacio, que soñamos con él, que lo concebimos, que lo gestamos y que ahora nos hacía sentir feliz. Entonces, ese mismo sentimiento que usted tiene cuando cobra su cheque, ese mismo sentimiento usted debe tenerlo para que su vida sea mejor, porque la queja es pesadumbre sobre tu vida. Entonces, si pones en práctica tener un sentimiento de éxito y de logro antes de que pase, tú lo vas a traer más fácil. Que eso no tiene que ver con el positivismo que nos quieren vender, que la vida es maravillosa, mira, todo va a salir bien, el amor, que se lo atribuyen a los coaches, pero eso no es de los coaches. Eso te iba a decir ahora, yo voy en contra de estas manifestaciones que tú todo lo puedes, vamos, miren, no, yo no todo lo puedo. No todo lo puede. No es verdad. Por eso tengo un mentor. Por eso tengo un esposo que es mi compañero, por eso tengo un amigo que es Paniagua, y por eso tengo personas que me sirven de apoyo, porque no todo lo puedo. Y como no todo lo puedo, tengo que soportarme con otra persona, pero tengo que ser positiva. Pero en este momento queremos oír brevemente el comentario
Pero antes de mi comentario, vamos a hacer una breve pausa para unos ajustes sobre soporte de video. Y para nosotros aquí en pausa, darle la bienvenida a nuestra invitada, que es lo que sigue después de los comentarios. Vamos a una pausa breve. Entramos en el segmento de comentarios, ya escuchábamos a nuestro compañero César Boyero. Y en el espacio mío tengo que decir que la República Dominicana está ahora mismo en béisbol. La República Dominicana ahora mismo está en el Clásico Mundial de Béisbol, del cual somos parte desde el año 2006. Y en el día de ayer, en la noche de ayer, hubo un juego histórico para el béisbol de la República Dominicana. Por primera vez en República Dominicana, una selección de un equipo de Grandes Ligas compartía o competía con una selección nacional del más alto nivel en el béisbol. Y digo del más alto nivel porque aunque hemos tenido selecciones en Serie del Caribe, nunca habíamos reunido la crema innata de las estrellas del béisbol en su prime. En el caso del día de ayer, tuvimos un espectáculo maravilloso donde nuestras principales estrellas se destacaron. Los fanáticos que no han podido viajar a verlo en el Clásico Mundial de ediciones anteriores, pudieron disfrutar ayer de los cuadrangulares que dispararon Juan Soto, $765 millones, usted lo tenía ahí en el Estadio Quisqueya. Y para colmo, el hombre dispara un cuadrangular y la fanaticada se fue abajo. Lo mismo hizo Junior Caminero. Y el capitán de nuestro equipo, Manny Machado, también dio cuadrangular. Y la verdad es que estamos en ese mood. En esta semana, de hecho, hoy comienza el clásico. Comienza en un juego de Australia contra Corea. Por la distancia, ellos comienzan unos días antes. Y ahí está lo que nos queda a nosotros como calendario. Los juegos de exhibición, que son contra los Tigres de Detroit. Inmediatamente iniciamos el viernes con el primer juego oficial del Clásico Mundial, cuando enfrentamos a la República de Nicaragua. Luego seguimos con los Países Bajos y los peloteros que vienen de ese reino. Recuerden que los holandeses, los de Curazao, todos son un grupo que pertenecen a Países Bajos y representan a Netherlands. Entonces el lunes volvemos con Israel y cerramos, César Boyero, el miércoles 11 de mayo, un juego contra Venezuela, que ya aquí hay una fanaticada enorme de venezolanos que les gusta el béisbol. Perdón, repite eso. El 11 es el juego de Dominicana contra Venezuela. ¿Y lo de la fanaticada, repítelo? Que hay una fanaticada enorme, vasta fanaticada de venezolanos que les gusta el béisbol. Pero hay venezolanos que son liceístas, ¿eh? Bueno, ya eso es una mezcla media extraña, pero bien. Sí. El hecho es que el miércoles salimos de aquí del programa para un sitio donde nos podamos estaciar a ver ese juego y hacerle un poquito de bullying a César Boyero desde el primer inning. Va a aprender lo que es presión dominicana en términos de béisbol. Atención dominicana. Por favor, necesito que la doctora, nuestra psicóloga, esté de guardia ese día, porque voy a necesitar asistencia para Francisco para esa tarde. Bueno, señores. Entonces, concluyo diciendo, busque en su casa todo lo que representa la dominicanidad, porque más allá de que estamos en el trimestre de la historia dominicana, en el trimestre patrio, también se suma que estamos defendiendo la tricolor en la pasión que a todos nos gusta, el béisbol. Bueno, señores, esto se pica y se extiende, pero en este momento, señores, yo quiero ir a una pausa brevísima. Por favor, no se vaya, quédese con nosotros, porque con nosotros vamos a recibir a una mujer que ha roto los esquemas, que ha representado una nueva generación política en República Dominicana, ex candidata presidencial. No voy a decir el partido porque entonces usted va a saber quién es. Yo quiero que sea Boyero que lo diga. Así que brevísima pausa y regresamos. No se vaya.